Ya. ¿Ya empezó? Sí, ya estoy grabando. Bueno, Jesús, ¡Karina! bienvenidos a nuestro canal Los Burgoyne. Queremos que todos estén atentos porque antes de empezar queremos decir que no tenemos la verdad absoluta y que todo lo que se habla aquí tiene derechos reservados exclusivamente de nosotros y que no tenemos nosotros, pues ahora sí que el conocimiento pleno, ni somos tampoco comunicadores, somos Jesús hijo, Karina mamá, y hablamos de temas relacionados de nuestra vida, relacionados de nuestra interacción como madre, como hijo, incluso tú como hermano y yo como madre de 5, que soy mamá soltera de 5, entonces no queremos ofender, no queremos dañar, ni tampoco queremos que esto lo tomen con una situación contraria a la que no es. Queremos edificar, queremos levantar, exhortar, animar y sobre todo queremos que les sirva a las madres solteras y también a algunas casadas, ¿verdad? Claro. Jesús, platícanos. ¿Qué les quieres decir al público? Nada, estoy en un podcast de es un YouTube. podcast con mi mamá. Voy a hacer como que no está la cámara. La realidad que es muy bonito tener comunicación con tus padres, ya sea tanto buena, tanto mala. Una de las cosas que yo te admiro mucho es que tenemos mucha esa comunicación. No nomás conmigo, sino con todos mis hermanos. Podemos llegar a debatir temas muy interesantes y creo que un podcast que próximamente yo voy a comprometer en este podcast a que estén mis hermanos, Okay. que esté José, Romina, Elia, Luis, hablando aquí con nosotros, ¿no? Que seamos los 6 aquí. Wow, estaría padrísimo. Estaría Incluso pues es brutal. padrísimo así como estamos, Sí, sí, ¿no? pero yo los comprometo a cada uno para que se anime a salir en esos podcasts y pues vamos a hablar un poco De valores. de los valores. De los valores que inculcó Karina Burgoyne a 5 hijos, de los principios, en qué me basé principalmente, ¿no? Y antes de ser una nueva criatura, porque lo tengo que decir, antes de aceptar mi vida a Cristo, de declarar que Dios era mi Salvador, pues era diferente a después. Entonces, cuando Karina Burgoyne, pues como madre soltera que se quedó con 3 hijos, pues era una mundana más. Y como te digo, no tengo la verdad absoluta, pero es mi vida, ¿no? Era una persona sin temor a Dios, simplemente me hincaba, persinaba, iba los domingos a misa. Y no quiero herir a nadie porque muchas veces uno es lo que lo educaron, ¿verdad? Las costumbres. Pero esa era mi religión católica. Entonces cuando yo me divorcio de tu papá, pues pasó un tiempo, aproximadamente yo pienso como unos 4 o 5 años, donde me sabeté como cualquier mujer divorciada, ¿no? Tuve mis novios y así. Tuve tus 2 hermanas, ahí fue donde nacieron. Pero después de que nació Elia, incluso en el embarazo de Elia, y aquí tengo que hacer un paréntesis porque cuando mi mamá partió con el Señor, yo acepté mi vida a Cristo. Wow. 3 meses de embarazo tenía cuando yo acepté a Dios, a Cristo en mi corazón. Me arrepentí de todos mis pecados, de lo mundana que era. Hacía muchas cosas que no conocía, que eran incorrectas. Sabía por ideología o porque la gente me juzgaba que eso no lo tenía que hacer, pero realmente no lo hacía por una convicción o por una identidad, ¿no? Que en este caso yo lo veo como ahora que soy hija de Dios. Entonces, cuando yo acepto a Dios en mi corazón, todo cambió. Yo recuerdo ser muy violenta, o sea, criarte a ti y a tus hermanos muy, muy fuerte. Incluso todavía cuando conocí a Dios, compré unas varas y cuando no había varas porque me las escondían, agarraba unos barrotes y era medio exagerada. Pero Dios me iluminó y esta es una clave que se los voy a regalar. Es una perla, es una llave para abrir esa puerta de educación hacia los hijos. Yo me llevé mucho de Proverbios, del libro de Proverbios de la Biblia, donde yo educaba de manera que yo me dejaba guiar por el libro. ¿Y cómo lo hacía? Pues yo abría la Biblia, si hoy por ejemplo es día 19, me iba a Proverbios 19 y le decía a Dios, ¿cómo quieres que eduque a mis hijos? Y ahí Él me guiaba, ¿no? Era como yo los eduqué después de conocer de Dios.
como te digo, las costumbres, las mañas y muchas cosas que tenía cuando era del mundo. Recuerdo una vez decirle a mi hermana, a Grisela, decirle, yo soy hija de Dios. Me dijo, todos somos hijos de Dios. Le dije, no, todos somos creación de Dios. Pero algunos son hijos del que no mencionamos y que está bajo de nuestros pies, ¿no? Sí. Entonces, recuerdo que me dijo, ¿sabes qué? Sí, es cierto, tienes razón. Entonces, cuando yo decido tener esa identidad como hija de Dios, que acepté a Dios en mi corazón, empecé yo a educarlos de una manera muy diferente a como los llevaba encaminados con las cosas, pues ahora sí que del mundo, ¿no? Porque no está mal que nuestros padres nos eduquen con una religión. En este caso a mí mi mamá me educó con la Iglesia Católica, yo fui bautizada, hice mi primera comunión, mi confirmación, incluso mis hijas no están bautizadas. Wow. Entonces, después de que yo, bueno, Elia no está bautizada por la religión católica, ¿no? ¿Por qué? Porque yo decidí que no iba a ser así, porque empecé a entender la palabra de Dios y con esto no quiero, por favor, que nadie contraponga con mis ideales, porque como le digo, mis derechos son reservados y esto yo lo creí, lo convencí y gracias a eso mi vida es otra. Gracias a que acepté a Dios en mi corazón, la gloria es para Dios. Tú eres un joven de bien, sé y estoy firmemente convencida de que eres ejemplar. Luis Carlos lo es, José lo es y a lo mejor voy a alterar un poquito el tema, pero no tienen ningún tipo de vicios y yo creo que hoy en Gracias día a Dios. yo les he enseñado a ustedes que de los 10 a los 15, 18, pues dependen de la mamá o del papá, ¿no? Pero los 18 en adelante empiezan a entender cómo está la vida afuera. Romina, de hecho, se casó a los casi 19. Entonces, ahí es donde yo digo, ¿qué bases y qué principios les has inculcado a tus hijos? Porque ahorita, por ejemplo, a tu edad, casi la mayoría, y no quiero parecer una mojigata ni una monja, pero casi la mayoría andan antreando, toman y hacen muchas Pero cosas. no todo, la mayoría pues, no todos andan anteando, pero también la mayoría, o sea, O andan estudiando, si o hablamos andan de un haciendo. porcentaje del 99.9%, Casi la mayoría. está Están esperando un fin de divirtiéndose. semana, está esperando, porque pues eso es lo que nos enseña el sistema. Exacto. Están divirtiéndose. Sí. Entonces, a lo contrario de tú y de José, nunca lo hicieron. Tal vez Luis a lo mejor sí lo hizo un tiempo. Romina tampoco lo hizo. Y yo sé y estoy segura que pues fueron las bases. Igual yo tampoco les di ese ejemplo. Yo lo hice cuando me divorcié, como digo, que empecé a conocer el mundo, que me casé demasiado chica. Pero la idea aquí principal es... Pero eso fue interesante porque cómo Karina cae a los antros y todo eso, porque pues nos lo pintan que es un mundo bonito, es un mundo divertido, o sea, hay una frase que yo me llevo, o sea, y respeto mucho, ¿no? Pero que yo me llevo que dices, es que tú no vives, si tú no tomas, o sea, no vives, si tú no disfrutas, o sea, Incluso hace muy y en ese poco momento yo estuvimos creo- en una reunión de unas personas. Y en ese momento, ¿qué fue? ¿Qué, Karina? Bueno, cuando yo me divorcio del papá de ustedes, pues yo me empiezo a juntar con mis primas. Mis primas saben qué primas son. Y empecé yo a salir con ellas a los bares, a tomar y todo ese tipo de cosas. Pero la verdad, yo te lo voy a decir sinceramente, a mí eso no me gustó. Yo me acuerdo que, porque a mí me gusta mucho dormir, yo soy muy dormilona. Yo me acuerdo que yo estaba en el bar, el metro que se llamaba allá en Agua Prieta, y yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? En lugar de estar acostada bien a gusto, porque ustedes están con sus abuelos, ¿no? Porque quedamos en el acuerdo del convenio del divorcio, quedamos que ustedes iban a ir los fines de semana. Y pues yo todavía no tenía a tus hermanas. Entonces yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí? Se me hacía tan aburrido, excepto cuando yo bailaba, porque a mí me encanta bailar. Pero yo decía, volteaba a ver a todo el mundo y pues todo el mundo pues en otro rollo. ¿Te sentías fuera de...? No me sentía órbita. encajada, o sea, y lo hice casi por un año, no lo voy a negar, pero no fue algo que yo disfruté, porque al final yo siempre decía, no, mañana me voy a levantar para ir al gimnasio, a mí me gustaba mucho levantarme bien temprano e ir al gimnasio, o tengo que ir a trabajar, o tengo que ir a la escuela, o cosas así, porque a veces salíamos hasta los jueves, miércoles, jueves, entonces yo decía, ¿qué ando haciendo aquí? O sea, realmente esto no
No, y sí pegaba la adrenalina de que es jueves, salgo de la universidad, porque estaba en la universidad en la noche. Salgo de la universidad, me voy y me pongo mi minifalda, mis tacones y me voy al antro, ¿no? Pero no era como, y como todo el tiempo yo traía mi carro, traía mi dinero, yo me iba con mis primas y me sentía como que yo no andaba manejando, como que yo decía, no, realmente no me gustó. Y lo probé, la vida de nocturna, pero no me gustó, hasta la fecha no me gusta. Si yo voy a un lugar es simple y sencillamente a bailar, que eso sí me gusta mucho, bailar me encanta, pero también sé el riesgo que implica andar en esos lugares, entonces pues también prefiero mejor bailar, Pues que hay bailar que, en TikTok. Hay que, es el antro de todos, ¿no? Es el antro de nosotros, el baile de TikTok. Pero yo creo que en la vida hay que poner balanzas, ¿no? Es muy importante las balanzas, porque en la vida es aceptable todo, pero más no ¿Y ustedes todo, por qué nunca no todo salieron? es aceptable. ¿Por qué nunca salieron a los antros y eso? Déjame Ajá. terminar, o sea, en la vida no todo es, ya se me fue La balanza. la balanza. Todo es un balance. Todo es un balance. En la realidad, en la vida todo es bueno, pero no todo es aceptable. No todo nos conviene. No todo nos conviene. Uh-huh. Entonces hay que poner un balance de que sí y que no. Y pero yo pienso que entrando es de gustos. a la pregunta que tú me hiciste, ¿por qué nosotros no entramos? Porque al final nosotros vivimos en tantos aspectos de la vida, donde éramos, en mi persona, no voy a hablar de mis hermanos, en mi persona, que yo veía a las personas que hacían eso, ¿sabes? Que bailaban, salían y se divertían, pero al final había como el siguiente día ese remordimiento y decía, yo no quiero eso para mí, porque al final todos se la pasan divertidos, hacen, deshacen, pero luego después viene el remordimiento y decía, yo no quiero eso para mí, está al día siguiente, pero yo veía... Con la resaca o desvelado. Sí, pero yo veía que las personas se divertían de forma diferente. Entonces, la que yo tomé fue la del deporte, porque era una dopamina para mí increíble, jugar béisbol, jugar softball, jugar básquetbol, jugar básquet, o sea, varios otros deportes en ese aspecto que fueron creciendo más que obviamente salir a carreras de caballos, salir a las fiestas patrias y como tú dices, no bailar, eso era algo increíble, pero estando poniendo límites y creo que... Y también por el área de licor y todo eso, a mí nunca se me dio, o sea, desde joven yo supe que yo no iba a tomar, incluso también lo hice, pero yo supe que no lo iba a hacer, porque no, primero porque venía de descendencia de alcoholismo y eso para mí era como incluso un tiempo, esto acá lo voy a decir entre nosotros, es así como un secreto, me dio por tomar mucho y me asusté. Y yo dije, no, yo no puedo, o sea, llegaba el fin de semana y yo quería echarme una cerveza, entonces yo decía, no, esto ya es un problema. Entonces, cuando ya lo entendí, cuando puse los pies sobre la tierra, que no lo hacía, me daban las ganas, pero no lo hacía. Entonces yo decía, ya esto se está convirtiendo... Pero tú eres muy relajada. Esto ya se está convirtiendo en una situación diferente. Entonces, cuando yo vi que eso no iba a ser ni tomar, ni fumar, y mucho menos otro tipo de cosas, yo ya dije, de aquí no soy. No digo que no lo hice, todo lo hice, pero al final del día no fueron cosas que me guiaron. Y eso yo pienso que me dio una parte de aguas muy grande para educarlos a ustedes. Sí. Porque como yo no lo hacía, pues tenía toda la facultad, aunque lo hagas mamá, lo puedes hacer, porque los hijos no son nadie para estarte juzgando. Aunque a ti te guste bantriar y te guste tomar, tienes el derecho. Tienes el derecho porque tiene Dios más te lo da. efecto, o sea, cuando es ejemplar, cuando vienes del ejemplo. Sí, sí, pero obviamente tú puedes, pero claro. si tú como como mamá, un ejemplo, estás tomando y tu hijo también está tomando y además está teniendo problemas, ¿no?, con la policía, y tú lo quieres educar, es imposible que te haga caso. Claro. En otro aspecto también. Después de que ya conozco de Dios y que ya acepto mi vida en mi corazón a Dios, pues menos. O sea, si de mundana no lo hacía, menos de hija de Dios. Y caí en una religión, te lo voy a decir. O sea, yo al principio fueron casi 5 o 6 años de que yo era así como que todo Dios y empecé a servir a la iglesia y caí en religión, no lo voy a negar. Pero me sirvió, porque mi mundo ya se estaba yendo estaba
estaba yéndose tan oscuro, o sea, ya tenía 5 hijos de 3 papás diferentes, ya mi mundo se estaba yendo a una oscuridad que no juzgo eso, lo vuelvo y lo digo, yo estaba en el mundo y si tú lo has hecho y si tienes 5 hijos de 5 papás diferentes, no pasa nada, fueron malas decisiones solamente, pero son bendición porque tus hijos pues son una bendición. Claro. Pero a lo que voy es que cuando yo ya decido convertirme en una hija de Dios, tener una identidad, les empiezo a inyectar esa identidad a ustedes. Les empiezo a decir, mira, yo solamente Dios me usó. Tú eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes todas las de ganar. Y hoy se lo decía a Julián, al socio que vino hoy. Todas las de ganar, porque cuando tú eres hijo de Dios, y eso era lo que yo les encarné en la piel a ustedes, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Todas las cosas que pasan, te pasan para bien. Los frutos del Espíritu son paz, son templanza, son benignidad, dominio propio, todo ese tipo de cosas que yo, cuando yo conocí de Dios, lo creí. Yo me acuerdo que a mí me dijeron, tú eres la niña a los ojos de Dios y como Él es el Rey de Reyes, tú eres la coheredera de ese reino. Y cuando yo entendí eso, pues yo lo, hasta hoy. O sea, cosas porque hace 2 días yo le decía a una señora que aceptó a Dios en su corazón, porque me habló para pedirme información del club y terminé dándole no el plan del club, sino el plan de salvación. Entonces, curiosamente, cuando pasa eso, pues porque ya tienes eso en tu vida, le digo yo a ella, ya aceptaste en tu corazón. Y si quieren hacerlo, ahorita al final lo podemos hacer la oración para que se queden al final, para que compartan, comenten y pues también le den like, porque eso es bueno. Entonces, le di el plan de salvación, pero le digo, la vida sigue igual. La que tiene que cambiar eres tú, porque los problemas siguen afuera igual. La que tienes que empezar a entender que porque ya aceptaste a Dios en tu corazón y eres salva, tú tienes que aceptar que esa situación está pasando por algo. Porque en la palabra de Dios dice, en la vida tendrás aflicción, porque después de yo aceptar a Dios, tuve problemas con Romina, tuve problemas con Luis Carlos, o sea, no porque, obvio, estás en la garantía de hija de Dios y sabes que lo que sea que te pase, vas a salir vigente, vas a salir triunfante porque eres hija de Dios. Entonces yo recuerdo que yo me atesoré tanto de eso, aunque el mundo afuera siguiera igual, aunque pasaran desavenencias, me volví a casar, me volví a divorciar, o sea, hice otros tipos de cosas, todo siguió igual, pero la que cambió fui yo. Sí. La que fuiste un ser nuevo. La que aceptaba la voluntad de Dios, que sabía que era buena, que era agradable y que era perfecta, pues era yo. Entonces, eso yo les inculqué mucho a ustedes. Y otra cosa que esto se los tengo que decir a las mamás y a los papás, que no permitan que ustedes les falten al respeto, porque yo eso se los encarné, así como una vez me dijo hasta Romina, es que tú me haces que tenga miedo, porque yo les digo, no me estés faltando el respeto, porque si me faltas el respeto te maldices, porque de mis hombros hacia abajo viene tu bendición. Y a veces esas palabras a lo mejor no están tan bien dichas cuando las dices, pero cuando yo se las hacía ver desde chiquitos, que te decía, de aquí para abajo, Jesús, no me grites, porque la gente puede pensar, ustedes son perfectos, o pueden pensar, ay, tienen tan buena relación. También nos peleamos, como les pasé una foto hace poquito, somos mamá e hijo, y también somos gallo y gallina, gallos de pelea. ¿Por qué? Porque ustedes tienen diferencias conmigo, o sea, no están de acuerdo en el 100%, obvio. Me lo hacen ver, a veces yo me enojo, ustedes se enojan o yo al momento de estarlos educando de una manera pues un poco más correcta a lo que yo a lo mejor estaba educada, pues ahí es donde uno dice, pues tienes que hacerlo así, y ustedes pegan de gritos, yo pego de gritos y ahí se vuelve la gritadera y ahí es donde yo les digo, hey, no me faltes al respeto, tranquilo, porque hasta hoy ustedes son normales. Gracias a Dios. O sea, son personas normales, no son unos robots. Muchas personas a lo mejor pueden pensar, es que ella los trae como robots. No, son normales, se enojan igual que cualquier persona. Pero es que al final del día es un tema muy interesante, porque no es cómo lo veas, sino es cómo le enfrentas. Y ahí viene el cómo tú nos has enseñado a enfrentar las cosas. Porque si tú
Hay una cosa que me gustó mucho de ti cuando, no sé si te has de acordar que hace, empecé con mis ataques de ansiedad hace 4 años atrás Ujú. y te decía, mamá, me están dando estos ataques. Me acuerdo que me llevaste 5 veces al hospital y de las cuales la última me dijeron, es que estás bien, no tienes nada. Me Ujú. decía que me duele aquí, es que me duele acá, tengo esto y me checaron de todo y todo salió bien. Pero en el transcurso de esas 5 veces tú me decías que no tienes nada, todo es mental. Ujú. Y tú eres sano, me decía, y me decía esas frases. Y cuando la cuarta vez, no sé si te recuerdas que, no, fue la última vez, Ujú. que fue que no tengo nada, pero me detectaron que tienes depresión, Ujú. que tienes que tomar pastillas para dormir, pastillas para tata. Y yo dije, wow, es demasiado. Y lo primero que hice, que gracias a ti te lo agradezco, tuve que llamar a mi psicólogo de cabecera y dije, hey, me están dedicando a esto. Y me dijo, Jesús, ¿has tomado algún medicamento? Y dije, no. Pues no tome, me dice, porque te vas a hacer adicto y Ujú. vamos a batear muchísimo para nosotros. Y, y en ese momento pues empecé a trabajar. Obviamente me daban mis ataques, se me iba al aire, me sentía, pero yo creo que fuiste y me conectaste con personas correctas y fuiste Ujú. así como ese, hey, no tienes nada. Ujú. ¿Y qué voy a eso al tema? Que muchas veces, como viene el papá educado, es como el hijo responde. Y en ese momento yo creo que yo respondí de manera positiva porque tú eres muy positiva. Porque si Ujú. hablamos de la otra manera, que si tú hubieras sido, ay, no, me duele. Yo estuviera hasta la fecha medicado. O sea, Ujú. ahorita tomar antidepresivos, Ujú. tomar para el dolor del pecho, o sea, tomar a muchos porque es la otra cara. O sea, Claro, hay dos caras. Es el papá bueno o es el papá malo al final. correcto. Y Pues yo tú, soy la gracias, mamá nos mala y has buena. enseñado, pero no hablando de la manera Sí, sí, mala, sí, no, en sino, todos los aspectos. sí, o sea, vamos a hablarlo así, fuera de la mamá que no se queja, la mamá que se queja. Y yo creo que eso viene desde mi abuelita, porque mi abuelita hasta No su se lecho de quejaba. muerte no se quejó. Sí, 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 Y yo creo que eso es una de las mejores herencias. Y claro. porque yo he aprendido en los transcursos de la vida y yo digo, ¿por qué a las personas les pasan las cosas? ¿Por qué, les pasa eso? Y es porque no es porque Dios quiere que les pase, sino es No, porque mentalmente, no están listos ni preparados. vocamente lo atraen. Ujú. Es como, no sé, algo muy común. No sé si te ha pasado cuando estornudamos, ¡ah, shoo! ¿Qué es lo que primero que decimos? Salud. No, me voy a sentir Ah, sí, me voy a mal, enfermar. me voy a enfermar. Sí. Y eso es lo primero que dice la gente. Hay Ajá. una frase mexicana, que yo soy mexicano, que dice, el pez Por su boca muere. por su boca muere. Así es. Y creo que por Ahorita eso. que decías eso, lo de no me quejo, recuerdo hace poco, hace como 5 años atrás o 6, nosotros ya tenemos 7 aquí en Houston, pero yo creo que teníamos 2 años aquí en Houston cuando yo estaba en la sala de mi casa, que es casa de las personas que quieran, siempre lo digo así, mi casa, tu casa. Yo me acuerdo que estaba sentada en la sala y estaba hablando con Luis Carlos, tu hermano mayor, que ya hay que tenerlo aquí en el podcast. Sí. Y me dijo, mamá, tú no te quejas, tú no lloras, o sea, tú no tienes problemas, mamá, o sea, dímelo. Porque yo, una de las cosas que conocí a una mujer en las cosas de Dios, cuando yo conocí a Dios, y ella me dijo, nunca te quejes delante de tus hijos, porque mis hijos agarraron el mal camino. Ahorita están presos y cosas así. Entonces, yo recuerdo que a mí se me quedaron grabadas esas palabras y yo dije, financieramente, problemas de dinero, cosas así, que yo no les hacía ver a ustedes. Y luego después Luis Carlos también me hizo, mamá, nos debiste haber enseñado, pues, porque Romina desde los 12, 13, pues, movidísima. Entonces, y no porque yo le enseñé, sino porque así viene ella. Ya viene de Sí, ya viene fábrica de eso. fábrica. Pero a lo que voy es que Ya estaba contando números de sí, ahí. desde chiquitita estaba haciendo números. Esa Romina es tremenda. Pero la también tenemos que tener aquí en el podcast. Pero a lo que voy, Jesús, es que yo los eduqué a ustedes de una manera, tal vez yo fingí hasta lograrlo. Fingí no sufrir, fingí no tener problemas financieros, fingí no tener ningún tipo. Hace 2 años yo me enfermé horrible y tú me decías, mamá, tú no eres así. Lloraba por todo. Me Sí. vino como una situación de mujer de menopausia y pasé una situación de duelo. Pero a lo que voy es que me enfermé tanto que tú mismo me decías, mamá, tú no eres así. O sea, tú eres una mujer fuerte, estás débil ahora. Entonces yo
en mi corazón yo decía, pues sí soy fuerte, pero ahorita no puedo. Entonces, pero los eduqué así, fuertes, los eduqué. Y yo sé que José, por ejemplo, que yo le digo que es la bilis, lo que le pega, porque si pasa por un coraje o una situación, le pega eso. Y ya también lo hemos tratado y todo, y Sí, tampoco. igual, Y tu igual, igual situación. mi situación era por parte que retenía muchas cosas. Y Luis Carlos A la también, y fecha, Romina hoy a la también. fecha, Incluso hasta Elia, sí, porque Elia un día llegó y me dijo, mamá, me está pasando esto. Entonces yo así como, ¿qué? ¿Cómo que? Porque se sí, estaba cortando y como que te estás cortando, o sea, y pasa mucho en los adolescentes, o sea, y yo sé que y ahorita ella, el cortisol a veces responde de sí, maneras muy diferentes. muy diferentes, ajá. Entonces, he sufrido, sí, pero no soy víctima. Yo pienso que ese ha sido mi estandarte antes de conocer de Dios y después, porque tengo que decirlo de Dios, porque es lo que me convirtió de alejarme de gente que yo sé que no tenía que estar ahí, de personas, incluso de familia. Yo me alejé de mi familia porque no porque fueran malos, sino que porque esa influencia a mí no me iba a llevar a nada. Entonces, y no digo, por favor, oyente, no quiero que tú estés pensando, ay, me tengo que alejar de mi hermana o de mi primo. No, pero simplemente tú sabes que si ahí solamente hay chisme, hay problema, hay situación, o hay envidias, o hay situaciones negativas, sal corriendo. Sí, tienes que Sal salir corriendo, porque muchas veces te ponen una cara y detrás de ti te están dando la puñalada. Y esas veces son las personas que te hacen que tropieces y tropieces y tropieces y tropieces, no porque tú quieras, sino porque en la vida espiritual, energéticamente, se mueven muchísimas cosas. Entonces, hablando ya tocando de la envidia, ¿qué, qué consejo a Karina en sus tantos años le ha ayudado a saber trabajar con la envidia? Pues, mira, la envidia es algo muy poderoso si tú le das el poder. O sea, la energía de la envidia, hay dos tipos de envidia, Jesús. La envidia de que qué bonito tu reloj, quisiera tener uno, pero qué bonito tu reloj, no quiero que lo tengas. Entonces, la envidia buena es qué bonito tu reloj, quiero tener uno, pero tú también lo debes de tener. La envidia mala es qué bonito tu reloj, pero ojalá tú no lo tuvieras. Y esa envidia, yo pienso que es la envidia más que si tú le das un poquito de fuerza, fluye. Sí. Y aprendí, eso lo aprendí ahora cuando me vine a Houston, de comer con la boca callada. Inclusive todavía en estos 7 años, pero ya no comunico muchas cosas. Ya mejor lo hago callado. Si me compré un carro, me quedo callada. Si me compré una casa, me quedo callada. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. Yo les enseñé a ustedes porque yo me di cuenta, a mí me pasaron cosas, después de conocer de Dios, Jesús, me pasaron cosas inimaginables. Me casé de blanco con 5 hijos. O sea, Dios me honró de una manera increíble. Sí, me divorcié y todo, está bien. También era por un fin, porque sabemos que era por un fin. Pero ustedes, como mis hijos, se pudieron dar a la tarea de conocer a una mamá y ese matrimonio fue muy envidiado porque pues fueron muchas situaciones financieras que nos elevaron, pero la envidia es un sentimiento que todos tenemos, hay Sí. que decirlo, yo también lo tengo, no soy santa ni nada, yo soy una mujer normal y también me pasan muchas cosas y también chismeo y también hago mis cosas negativas, pero con la diferencia que caigo en cuenta y inmediatamente me quito de ahí. Y eso es lo que ustedes han aprendido de mí. Pero guardar silencio no es operar con miedo. No, porque cuando tú guardas silencio y ya que es algún hecho y tú lo publicas, como por ejemplo en este caso que estamos haciendo un podcast donde sabemos que son 5 hijos ejemplares de una madre soltera que los crió en base a los valores y los principios de Dios, ya no estamos actuando con miedo, estamos diciéndoselo al mundo. Este podcast lo puede ver cualquier persona, incluso gente que me conoció como mundana, ¿no? Sí, es que es una... Yo mantengo esa filosofía contigo de muchas veces trabajar en silencio muchas veces te hace más un ganador. Claro, por supuesto. Porque muchas veces el querer demostrar que soy mejor que tú, muchas veces destruyes grandes éxitos hacia tu vida. Claro, y no es por miedo, sino es por crecer de una manera tan fuerte que tú puedas ayudar a cualquier persona y bendecirla. Correcto. De una manera, porque es algo, yo lo he aprendido en transcurso de la vida, cuando uno opera, hay dos maneras bien fuertes: operar en base al amor
operar en base al miedo. En base al miedo es decir todo lo que vas a hacer, decir tus planes, estar ahí como, ay, se me va a dar, no se me va a dar, o sí, estar preocupado por tu vida, que cómo voy a sacar el dinero para que ese proyecto o esta cosa pase, o estar desesperado. Y otro, el amor, es confiar, tener la fe de que eso va a suceder y mantenerlo en tu corazón hasta que pase, porque yo lo he escuchado de varios empresarios que dicen, oye, no lo digas, y te lo dicen personas que tienen millones de dólares. O sea, yo te pregunto a ti, o sea, ¿qué te vas a imaginar que en el 2000 lanzaron el iPhone y tú no te hubieras imaginado que en el 2000 iban? ¿Por qué? Porque ese se lo guardó. Claro. Se lo guardó, y cuando lo guardó, lo sacó. Dijo, ya estoy listo para Florida. Y creo que eso ya depende de las ideologías de cada quien, pero hay que mejor guardarlos en nuestro corazón, obviamente trabajar con él con amor, claro. Y cuando ese dé fruto, hablar en tu experiencia, y claro. Créeme que va a ayudar como a en este personas. caso de ustedes, yo como mamá soltera que soy de 5, 3 varones ejemplares, que la verdad te lo voy a decir, Jesús, eres un hijo ejemplar. Gracias. Eres un hermano ejemplar, eres un ciudadano ejemplar. Tienes tus defectos como cualquiera, tienes tus caídas como cualquiera, al igual tus hermanos y tus hermanas ni se digan. O sea, y tanto es así que han sido tan bendecidos. O sea, han sido bendecidos. Sí, ahorita estamos en una situación probablemente en este país que muchos entraron y al tiempo lo resolvieron, pero eso también es un proceso, porque yo lo entendí. Nosotros llegamos aquí con un caso de migración y nos lo negaron. Entonces, ni modo, es la verdad. O sea, aquí tenemos que decir nuestra versión, porque mucha gente de afuera tiene otra versión de nosotros, pero era porque necesitábamos bajar el ego. Y yo lo entendí, se los hice saber a ustedes. O sea, necesitábamos quitarnos tanta soberbia, tanto egocentrismo, tanta cosa horrible que traíamos, y principalmente yo. Porque yo ahora que fui para mi pueblo, que fui para Douglas, para Agua Prieta, yo miraba a las mujeres y decía, Dios mío, mi vida, así era yo. ¿Y a qué voy? Que somos muy pedantes, muy egocéntricas, nos creemos yo no sé de qué. Y lo digo con mucha humildad, porque yo era peor. O sea, manejábamos carros del año y nos creíamos como que los invencibles. Y lo digo de verdad, y a toda la gente que ofendía, a toda la gente, más porque yo pues tenía ya un título, me decían abogada, y era como demasiado ego, demasiada cosa fea. Y cuando llegamos aquí, que me dijeron que me iba a tocar limpiar baños para ganar dinero, ahí fue donde Dios vio mi corazón, y ahí fue donde dije, pues si eso lo tengo que hacer para darle de comer a mis hijos. De igual manera en México trabajaba honradamente, y yo decía, pues lo tengo que hacer, si es un trabajo honrado. Dios no lo permitió, porque al final del día quería ver mi corazón. Y eso es lo que ustedes han visto todos estos 26 años tuyos, 30 de Luis Carlos, 27 de José, 20 de Romina y 16 de Elia, el corazón mío. Y yo te quiero decir a ti, mamá, de verdad te lo digo de corazón, tú tienes que ser única. O sea, tus hijos tienen que saber cosas de ti, porque al final del día ustedes son los testigos de nosotros. Yo no te puedo ocultar nada mío, Jesús. Yo me acuerdo que llegando aquí había un pretendiente ahí que andaba detrás de mí, Romina, ¿te vas a ir con él? Y yo decía, ¿pero por qué piensa eso? O sea, pero veníamos a lo mejor arrastrando de que yo me iba con mi novio, cosas así que hacía en México, y que, como digo, cometí errores. Soy una persona que si me tocas me duele, o sea, no soy anormal. Considero que aprendí muchas cosas con la palabra de Dios, y así fue como yo los eduqué. Ahorita yo me siento una persona que estoy alejada de muchas cosas que no me convienen, porque como dijiste al principio, todo te es permitido, más no todo que te conviene. Entonces yo lo tomo así y se los enseñé así. No todo te conviene, no me grites, no me faltes al respeto, porque de mí viene tu bendición. Y hablando de otro tema, para ti, ¿qué para es? cerrar. Sí, ya para cerrar. Para ti, ¿qué es una persona que... Ahorita escuchaba una persona que se quejaba, decía, tengo 2 años trabajando, 7 días a la semana, 8 horas por semana, todos los días. Así es la vida, así es el gobierno, así es todo. ¿Qué les dices a esas personas? Bueno, pues principalmente a las mamás. Mira, es que
yo soy bien rara, lo voy a decir, o sea, yo confío muchísimo en Dios. Amén. Yo confío muchísimo en Dios. Ahorita tenemos varios negocios de familia y Dios nos bendice grandísimamente. Y Dios nos pone retos y desafíos y pruebas y cosas así. Bueno, Dios lo permite porque Él no lo pone. Pero cuando tú sabes, en mi caso yo tengo una historia que tuve una madre ausente, ¿no? Ausente, presente, en comillas. Entonces yo recuerdo que Luis Carlos, tu hermano, me decía, mamá, búscate un trabajo seguro para tener dinero seguro. Pero yo le decía, no, yo no quiero tener eso porque lo miré toda mi vida y a veces sale contraproducente. O te vas a un trabajo seguro para tener tu cheque seguro o te vas a buscar emprender, que yo toda la vida he emprendido. Y porque siempre he sido como muy activa, o sea, como muy que tú recomiendas diferente. a la gente que emprenda. Yo le recomiendo a la gente que sea feliz. Y si emprender te hace feliz, porque parte de lo que ustedes son ahora es porque han visto una mamá feliz. Y ustedes me han visto que si algo no si te hace feliz trabajar, quédate ahí trabajando. O sea, si te hace feliz trabajar o si te hace feliz emprender. Exacto. No hay un punto medio. Pero la clave Son es dos no puntos. te quejes. Okay. Disfrútalo, ama. O sea, ámalo. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo soy emprendedora. A veces tengo emprender $1 y a veces tengo $100,000. Pero eso me hace feliz. Nunca he tenido un empleo. Nunca en mi vida he tenido un empleo. Wow. Porque no lo he querido. Porque si me lo propongo, yo sé que lo tengo. Pero a lo que voy en sí es que lo que te haga mantener esa alegría. Sí. Porque yo una vez estaba en un banco y estaba yo escribiendo, esperando que me atendieran. Y se me vino a la mente que las emociones son como las estaciones del año. O sea, sí, o sea, a veces está mucha lluvia, estás triste, a veces estás del sol, estás bien feliz. Entonces las emociones, pero yo así lo entendí, eso hace 7 años, cuando yo recién llegué aquí, que puedes vivir eternamente alegre con momentos de felicidad, eternamente alegre. Y yo creo que eso lo aprendí por la palabra de Dios. Y eso es lo que yo les he inculcado a ustedes. O sea, eternamente alegre, siempre alegre, con etapas de felicidad. Porque es mentira decir que todo el tiempo estamos felices. O sea, es mentira. Sí. A veces yo como emprendedora no estoy feliz porque no se me dan las ventas, la gente me critica, la gente se ríe de mí, la gente pide refund, la gente es un problema, o sea, hay situaciones, pero mantengo mi alegría y eso es lo que yo les inculqué a ustedes, eso es lo que yo les eduqué a ustedes y eso va a la queja. Sin quejarse, entender que hay envidias, entender que hay una identidad de hijo, como en este caso que somos hijos de Dios. Como que va a haber momentos muy buenos y también va a haber momentos muy malos. No tanto que va a haber momentos malos, yo nunca he dicho que son momentos malos, sino son situaciones que a lo mejor no te gustan, pero no es algo malo. Pero en el momento son para que tú crezcas. Es crecimiento. Yo siempre lo he mirado como crecimiento. O sea, todo bueno o malo es al final y es crecer. Todo es crecimiento. Hay que pensar, o sea, cómo percibes lo bueno y lo malo. Eso te define como persona. Es que eso lo dijo, creo, Aristóteles, ¿no? Las cosas no es lo que te suceda, sino cómo reaccionas a lo que te sucede. Entonces, cuando tú lo entiendes de esa manera, cuando tú sabes que eso es así, y si no lo dijo él, pues discúlpenme, pero porque yo digo que sé todo y a la vez no sé nada. Lo preguntan al ChatGPT. Por favor. Todo en la vida no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas a lo que te pasa. Hay que nos comente. Entonces, que nos pongan ahí si lo dijo Aristóteles. Que sí lo dijo, yo estoy segura. Y si no, pues ni modo, perdónenme la vida. A veces creo que sé muchas cosas, pero no sé nada. Pero a lo que voy, que sí sé criar 5 hijos, eternamente alegres, mentalmente estables, que siempre lo voy a decir. Y sobre todo lo que decías, cancelar siempre cuando ellos declaran una enfermedad en su cuerpo, yo siempre lo cancelo. Yo no se los permito. Yo pienso que lo que sí, para cerrar ya, lo que sí yo siento que he tenido es muchísima autoridad. Wow. Muchísima autoridad. O sea, cuando yo me pongo a orar por ustedes, que siempre lo voy a decir, yo le digo, Señor, con la autoridad que me diste como madre de estos 5 hijos, bendícemelos, cuídamelos, protégemelos, guárdamelos de todo mal. Y yo pienso que cuando haces eso, igual en tu ideología de religiosa que tú tengas, si tú rezas un Padre Nuestro, una Ave María, te hincas, vas a la iglesia, no importa, pero la autoridad que tú le das.
la autoridad, al igual cuando un hijo está saliéndose de lo permitido. Yo tengo puros hijos altos y yo me les he emparejado, les digo, aquí no vas a venirme a decir con autoridad. Y eso me lo enseñó, por supuesto, mi madre, porque mi madre fue una mujer de mucha autoridad. En unas cosas y en otras no, pero bueno. ¿Autoridad? Autoridad, mi mamá era media 1.56, pero creo, era algo así. un león. Pero a lo que voy es que mi mamá también tenía la autoridad y a Sí. veces yo siento que ustedes no tanto me tienen miedo, sino que me respetan. Yo sí le tenía miedo a mi mamá. Después con el tiempo la respeté muchísimo y entendí, cuando ella partió de este mundo, entendí muchísimas cosas, más de las que podía haber entendido si ella hubiera estado viva. Incluso yo siempre le cuestioné la manera de educarme, porque le decía, no me quieres, porque no me quieres, porque no me quieres, pero entendí que me quería demasiado, O sea, por lo que la mujer te quiso en educó. mí, sí, con autoridad. Y a veces tú puedes decir, mi mamá no me quiere, o Romina puede, porque Romina me lo ha dicho, porque siempre ves mis defectos, no ves mis virtudes. Ayer hizo algo grandioso Romina y la felicito y le mando besos, que le dije delante de ustedes, estoy muy orgullosa de ti y de tu esposo. Entonces yo creo que todas esas cosas Pero hay son una- buenas. Sí, pero hay algo muy importante y que va conectado a lo que tú estás diciendo. ¿Un padre construye o un padre destruye? ¿Qué padre está haciendo hoy? ¿Qué padre está haciendo? O sea, estás construyendo a tus hijos. O sea, al final, mi abuela fue una mamá que Me construyó construyó. 3 hijas increíbles. Ujú, O sea, porque las construyó, se hizo fuertes mentalmente. correcto. Porque mis tías igual son fuertes, son personas increíbles como tú, o sea, son ejemplares, pero hay que ser, o sea, hay que poner la balanza, o sea, qué padre está haciendo, o sea, al final del día, qué permites a tus hijos, y yo creo que eso es un tema muy interesante. Claro. El permitir a tus hijos que te griten, te falten el respeto, no es un daño para ti, es un daño para ellos. Sí. Y yo lo entendí. Porque eso es como una, Abres esa puerta y ya es no hay como- cómo la cierres. es como un agua, y hay que imaginar, cuando tú permites que tus hijos te falten el respeto, es como un agua limpia, clara, y cada vez que tu hijo te falta el respeto, es como esa agua se va pudriendo, y esa agua es el espíritu. Ujú. Tu hijo deja de tener ese brillo, porque no es, hablando de Dios, sino es algo espiritual que se va muriendo Correcto. adentro de tu hijo, que solamente tu hijo lo revive con el perdón hacia ti. O sea, mamá, Una de las cosas que perdóname. yo le quiero regalar a la madre soltera, incluso casada, que tenga hijos, es que yo les di esta frase: respétame porque soy tu mamá, tenga la razón o no la tenga, y que sea Dios el que me ponga en mi lugar a mí. Y se los he dicho hasta el cansancio. A mí me vas a respetar y no me vas a gritar y no me vas a ofender y no me vas a estar hablando así. Que sea Dios, y créanme que Dios me ha puesto en mi lugar cuando me he equivocado. Créenme, se los digo a las mamás, así que con eso terminamos. Poner a los hijos en su lugar. Construir o destruir, y decirle a los hijos, ¿te ubicas? Yo soy tu mamá, no somos te iguales. ¿Te ubicas o te ubicas? ¿Te ubicas o te ubico? Porque al final les estás Hay haciendo un hay daño. una frase que me vino. ¿Te ubicas tú con mis enseñanzas o la vida te va a ubicar a ti? Exacto, exacto. Entonces ahí, cuando entendemos ese punto tan frágil de no permitir, porque a veces la regamos como papás, la Permi- regamos, decimos, como dices tú, cosas feas o cosas que, no, Hirientes. que les duele. Yo a ustedes los he herido, yo se los he ofendido y les he pedido perdón. Sí, Y claro. públicamente les pido perdón si algún día les hice algún daño o algo. Y dime, te perdono porque eso es Sí, recibido. Yo también te perdono. Tú dime a mí, te perdono. Te perdono. ¿Ok? Yo Porque también eso, te perdono. eso también es recibido. Entonces, lo bonito Con mi aquí, payaso. comiste payaso. Lo bonito aquí es entender que no tengo la verdad absoluta, como lo dije al principio, son mis derechos, soy lo que Ay, yo he me dio vivido. Y con eso nos despedimos, Jesús. Le pegó el ataque de risa. Hasta Hasta luego. luego. Comenten y den like. Se Suscríbanse. despiden los Bur- Burgos. Es que se me hizo así bola aquí. Ay, eso venía los clips. Ay, La paja, la paja. no tengo faja. ¿Qué te pasa? Ay, qué risa.